Buenos días, profesora. Bien, entonces vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Buenos días, chicos. Bien, entonces vamos a iniciar el capítulo de transformaciones energéticas. Y dentro de este gran capítulo, ¿no?, vamos a incluir muchos de los temas que nos van a proporcionar conceptos relacionados al funcionamiento de los organismos, ¿no? En este caso vamos a ver, pues, cómo trabajan algunos sistemas que van a generar energía, ¿no? Algunos elementos, en todo caso, pues, componentes que forman parte de un proceso metabólico, en el caso de las enzimas, ¿no? Y posteriormente, sabiendo cómo, de alguna forma, funcionan esas enzimas, vamos a ver, pues, procesos metabólicos importantes, ¿no? Importantes en un sistema vivo, como puede ser la respiración, ¿no? Y como puede ser la fotosíntesis. Bien, entonces, vayamos a conocer un poco sobre algunas leyes, o en todo caso, transferencias de energías, ¿no?, que se relacionan entre sí para generar un proceso, ¿no?, para generar un cambio. Y aquí, de entrada, ¿no?, vamos mostrando el comportamiento de un felino, ¿no?, en este caso, el ajuste que realiza este ser vivo, ¿no?, este trabajo que realiza este ser vivo para impulsarse y llegar a la cima, ¿no?, al tope de este mueble, ¿no? Y cómo es de que una energía, ¿no?, una energía química que se encontraba o que se encuentra, ¿no?, dentro de la musculatura de este ser vivo, ¿no?, finalmente le permita, ¿no?, convertir esa energía depositada en muchos enlaces que están internamente en este ser vivo, ¿no?, generar un movimiento, una traslocación, ¿no? Generando así una energía cinética, una energía mecánica, cuando realiza ese salto, ¿no? Y consiga llegar hacia el tope del mueble, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo, ¿no?, cómo puede existir una transferencia, ¿no?, una transformación, en todo caso, de energía, ¿no?, de una energía que se encontraba de una forma química dentro de los músculos de ese ser vivo, a que sirva como una especie, pues, de fuente de reserva, ¿no?, de mochila, para que le permita realizar un proceso mecánico, ¿no?, como el salto. Entonces, la energía, vamos a sacar el puntero.
La energía es la capacidad que tienen las cosas o los seres vivos, ¿no? Para producir cambios que se pueden observar como movimientos o transformaciones a otras formas de energía. Por ejemplo, ¿no? El proceso de realizar el llenado de un tanque, ¿no? De gasolina, un combustible, ¿no? Que va a permitir posteriormente la traslocación de ese móvil, ¿no? De ese automóvil. O en todo caso también un proceso de un rompimiento de un cristal, ¿no? Un cambio, en todo caso, que se está realizando debido a ese impacto, ¿no? A esa destrucción. O también podemos ver cómo se genera el movimiento, ¿no? De este molino, justamente aprovechando, ¿no? La energía eólica, ¿no? Para poder posteriormente generar electricidad, ¿no? Va a haber en este caso una transformación, ¿no? Un cambio hacia otra forma de energía, ¿no? Entonces, la energía va a ser responsable de todos los cambios que suceden en nuestro entorno, ¿no? Y vamos a ver también algunos postulados en relación a esta energía que indican pues que la energía nunca se pierde y solo se transforma, ¿no? Solo se transforma. Sabemos de alguna forma, ¿no? Que tenemos varios tipos de energía que vamos conociéndolo, ¿no? Como la energía mecánica, una energía calorífica. En todo caso podemos ahora pues aprovechar, ¿no? En este frío, tomar bebidas calientes pues para aprovechar ese calor de esa bebida y nosotros estar pues un poco aumentando nuestra temperatura porque pues el medio externo está frío, ¿no? Eh, Tipos de energía, también tenemos como la eléctrica, ¿no? Una energía química, una energía luminosa, que vamos a verlo aprovechándose, ¿no? De esta energía luminosa, muchos organismos vivos, ¿no? Que tienen pues algunas organelas que van a permitir aprovechar la fuente luminosa para convertir esa energía química, ¿no? En una energía orgánica, ¿no? En una forma de nutrirse y convertir sus propios alimentos. También vamos a conocer un poco de la energía sonora, ¿no? Como en todo caso, pues, emisiones, ¿no? De generar vibraciones pueden emitir otro tipo de energía, ¿no? Entonces, la energía eléctrica nada más es aquella que se encuentra, pues, en muchos casos circulando a través de los cables, ¿no? Y nosotros también lo podemos ver cuando se presenta en un medio, ¿no? Estos truenos, estos relámpagos que pues se generan en un ambiente, ¿no? Esa energía eléctrica. No solamente entonces lo podemos encontrar circulando por esas torres de alta tensión, ¿no? Sino también lo podemos ver en nuestra naturaleza de esta forma, ¿no? Esa energía eléctrica. Tenemos esa energía cinética que va a estar presente siempre en cuerpos en movimiento, ¿no? Como podemos ver aquí, estos ejemplos de personas que están haciendo un deporte, ¿no? Una corrida, y pues va a estar presente allí generándose esa energía cinética, ¿no?
También habíamos hablado de la energía térmica o energía calorífica, que lo podemos encontrar en los cuerpos calientes. Aquí vemos, ¿no?, una fogata en la cual pues se está aprovechándose una materia, ¿no? En este caso pues la fuente vegetal, ¿no? Seca, generalmente es seca para que pueda generar este fuego, ¿no? Y siendo pues transformada a través del fuego, ¿no?, a una condición ya de ceniza probablemente, ¿no?, generándose esa energía térmica o calorífica en ese proceso, ¿no?, en esta condición, ¿no? Entonces la energía térmica va a estar presente en cuerpos calientes, ¿no? Luego habíamos mencionado de una energía química, ¿no?, que nada más está presente, bueno, pues en muchos alimentos o en todo caso también pues podemos conocerlo como combustibles que forman parte, ¿no?, de pues nuestra dieta para poder eh, alimentarnos, ¿no?, nutrirnos, en este caso, y generar pues diversos metabolismos, ¿no?, dentro de un ser vivo. Bien, y que posteriormente en todo caso estará como en nuestro ejemplo de un gato, ¿no?, inicialmente, pues almacenado en los músculos, ¿no?, y que posteriormente en todo caso puede convertirse, ¿no?, esa energía química de repente en una energía cinética, ¿no?, que nos permita hacer movimientos, nos permita hacer un trabajo. Bien, entonces tenemos otra forma de energía, una energía luminosa, que es la que percibimos en forma de luz, ¿no? Em, Generalmente entonces van a ser pues presente en los cuerpos que dan luz. Tenemos pues al sol, en este caso, ¿no? Tenemos que podemos aprovechar esa fuente luminosa, ¿no?, esa energía luminosa para generar pues un proceso sumamente importante para el mantenimiento de las personas, ¿no?, de nosotros los seres vivos, que es la fotosíntesis. Piensen si pues no habría fotosíntesis, no existiríamos nosotros, ¿no?, porque es de ahí donde provienen los alimentos que nos van a nutrir, ¿no?, finalmente. Entonces, es un proceso sumamente importante, ¿no?, el aprovechamiento de esa energía luminosa, ¿no?, para la fabricación de fuentes orgánicas, ¿no?, fuentes orgánicas como los carbohidratos, ¿no?, que finalmente pues van a ir, si bien es cierto, ¿no?, a alimentarnos eh, como subproducto o como la última cadena, pero principalmente para el mantenimiento de ese ser vegetal en un primer momento, ¿no? Porque pues la planta no está pensando en nosotros, ¿no? En ningún momento la planta piensa pues que va a generar alimentos, determinados alimentos o determinadas componentes, eh, pensando en los seres humanos, ¿no? Muchas veces simplemente la fabrica como una forma eh, de adaptación o en todo caso de protección, de sobrevivencia al medio en que se encuentra. Y bueno, nosotros hemos aprovechado en todo caso hábilmente, ¿no?, eh, pues esos componentes para nuestro consumo y de repente también para curarnos, ¿no? Pensando en ese sentido, pues que las plantas no producen metabolitos vamos a pensar metabolitos secundarios en nosotros, ¿no? Sino está simplemente pues
generando algunos componentes que les permita defensa, ¿no? Que les permita defenderse. Y bueno, nosotros ya hemos encontrado que esos componentes de defensa, pues, nos permiten a nosotros curarnos de alguna u otra forma, ¿no? De alguna otra enfermedad. Entonces, la fotosíntesis, no, eso lo vamos a ver en un capítulo, pues es algo sumamente importante para los seres vivos que viene a ser aprovechada de esa energía luminosa, ¿no? Y también podemos nosotros, en todo caso, encontrar esa energía luminosa en una fuente justamente de luz, ¿no? En este caso, pues un foquito, opa, un foquito que ya pasó, que pues se encuentra incandescente, ¿no? Generando esa energía de luz, ¿no? Esa fuente luminosa. Bien, y tenemos también entonces la energía sonora que se produce por la vibración de objetos, en este caso pues una persona que está generando, está tocando la guitarra, ¿no? Y va a generar ondas sonoras, ¿no? Debido a la vibración de las cuerdas de esta guitarra, ¿no? Entonces va a generar una energía sonora. ¿Sí? Entonces estas son algunas de las energías que podemos nosotros encontrar en la naturaleza, ¿no? Y que muchas están convirtiéndose o transformándose, ¿no? Por ejemplo, esa energía eléctrica que existe, ¿no? Va a ser finalmente transformada, por ejemplo, cuando nosotros realizamos el proceso de un planchado, ¿no? En una energía térmica, ¿no? Necesitamos de alguna forma calor para estirar los tejidos, ¿no? El algodón que se encuentra pues arrugado, ¿no? Y poder con calor pues generar la extensión de los tejidos y así tener nuestro vestido, ¿no? Pues planchadito, ¿no? O en todo caso también, como habíamos un poco ahondado, ¿no? En ese proceso de energía luminosa a energía química mediante el proceso de fotosíntesis, ¿no? Que no existiría vida si no habría fotosíntesis, ¿no? Piensen en toda la vegetación, en toda la emisión de, pues, oxígeno que genera también ese como subproducto, ¿no? Las plantas, y que nosotros lo aprovechamos, ¿no? Ese oxígeno para nuestra supervivencia, ¿no? Nuestra sobrevivencia. Bien, y ¿por qué no una transformación de energía también aprovechado a través de estos paneles, ¿no? Paneles solares, que en las últimas décadas ha venido pues creciendo aún más, ¿no? Esa energía solar aprovechada a través de la captación de los paneles solares, ¿no? Para que finalmente pueda ser, pues, utilizado en forma de electricidad. Actualmente, pues, muchos hogares, aquí en Lima creo no, porque generalmente, pues, tenemos una espesa capa de nube que difícilmente podemos aprovechar, pues, el calor, inclusive en verano, ¿no? Pero en otras ciudades que son más despejadas, ¿no? En muchas ciudades de la sierra, esto es muy utilizado, ¿no? Muchos hogares tienen pequeños paneles solares para poder, pues, calentar la terma, ¿no? Y de esa manera, pues, tener agua caliente de una forma más, de alguna forma gratis, ¿no? Si bien es cierto, van a gastar dinero en comprar, pues, un panel solar, pero finalmente van a invertir, pues, porque el consumo de calentar una terma es bastante, eh, pues, carito, ¿no? Y finalmente aprovechan los paneles solares para poder generar electricidad, ¿no? Entonces, en muchas ciudades en otras provincias, ¿no? En otros departamentos, en otras regiones, pues sí, es aprovechado, ¿no?
esos paneles solares. Bien, y aquí se lo he entrecortado. Existen dos tipos básicos, ¿no?, de energía y de metabolismo, ¿no? Vamos a considerar una energía potencial, ¿no?, y una energía cinética. Estos son tipos básicos, en todo caso los fundamentales, ¿no?, aparte de los que hemos revisado, los tipos básicos de energía, que serían una energía potencial y una energía cinética. La energía potencial vendría a ser, pues, es el estado o energía de posición, es decir, la energía almacenada, ¿no? Lo que hablábamos de nuestro ejemplo del gatito, ¿no? Que puede almacenarse de muchas formas, ¿no? En enlaces químicos o en forma de gradiente de concentración, ¿no? Incluso como un desequilibrio de carga eléctrica, como hemos visto también esto en nuestra clase del día de ayer, ¿no? En el sistema de membranas, ¿no? En, en el proceso, ¿no?, de transferencia de gradiente de concentración, ¿no?, en la membrana celular, ¿no? Entonces, aquí indica, ¿no? Imaginamos un gato agachado con los músculos tensos, inmóvil, listo para saltar, ¿no? Ese sería, digamos, pues, un ejemplo de la energía potencial, ¿no?, que se encuentra almacenada en ese momento. Tenemos esa energía cinética, entonces, también, por otro lado, ¿no?, que es la energía del movimiento, es decir, el tipo de energía que realiza el trabajo, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, cuando el gato salta, ya que parte de la energía potencial almacenada que se encontraba en sus músculos, ¿no?, se convierte en un trabajo, ¿no?, y termina, pues, descontrayendo, ¿no?, los músculos del gatito, por eso que realiza el salto, ¿no? Tenemos entonces también que esta energía, en todo caso, podemos nosotros verlos en los seres vivos generando procesos, ¿no?, relacionados al funcionamiento de sus órganos, ¿no? En este caso, pues hablemos del metabolismo en sí, ¿no? Y el metabolismo como tal, vamos a conocerlo como procesos ya sean de anabolismo o ya sean de catabolismo, ¿no? Y anabolismo viene a ser, pues, son reacciones, ¿no?, que van a unir moléculas simples, ¿no? Moléculas simples, pensemos pues en esas biomoléculas que habíamos visto, ¿no? Unidades, por ejemplo, de glucosa, unidades de ácidos grasos, unidades de aminoácidos, ¿no? Entonces, que se van uniendo a ese proceso le vamos a llamar, ¿no?, anabolismo, porque parten de una molécula simple, ¿no?, para formar moléculas más complejas. Por ejemplo, una proteína, ¿no?, que es pues como una especie de un collar, ¿no?, como un collar, y como un collar de perlas, que cada perlita, ¿no?, es un aminoácido unido por sus enlaces peptídicos, ¿no? Y pues para ese proceso ha existido estas reacciones anabólicas, ¿no? Entonces la síntesis de una proteína a partir de aminoácidos es una reacción anabólica. Las reacciones anabólicas requieren aporte de energía y la captura de enlaces químicos que se van a formar, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no?, en los enlaces peptídicos o enlaces glucosídicos, por ejemplo, en una sacarosa, ¿no?, que está unida por fructosa y glucosa, ¿no? Em, y diversos otros componentes que se van a ir formando, ¿no?, en un proceso, ¿no?, de metabolismo. Por otro lado, también tenemos, si tenemos reacciones que van a formar, ¿no?,
también tenemos que tener procesos que van a ir en contracorriente, ¿no? De alguna forma, digamos, de destruir, ¿no? Esos componentes que se han ido formando. Entonces a eso se le va a denominar catabolismo. Entonces, nada más es reacciones, ¿no? Que van a descomponer, van a quebrar moléculas complejas, ¿no? A moléculas más simples, liberando energía almacenada de sus enlaces químicos. Por ejemplo, pensemos pues en muchas enzimas, ¿no? Aquí un ejemplo muy clásico son las enzimas, que pues realizan, ¿no? Una especie de, pues si tenemos un collar de perlas, nuestro ejemplo del collar de perlas, que son aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos, pues las enzimas van a ser como una especie de tijeras, ¿no? Que van a generar pues los recortes, ¿no? Eh, los pedazos pequeños que se necesitan en algunos casos para poder realizar, ¿no? Procesos de metabolismo. ¿Por qué puede generarse estos procesos, ¿no? De catabolismo? Porque nuestras células, si bien es cierto, son células complejas, ¿no? Pero pues necesitan realizar de una forma muy básica y específica cualquier tipo de reacción, ¿no? Y necesitan llegar pues a una forma más simple, una molécula más simple, ¿no? De realizar esa asimilación. Por ejemplo, pues pensemos cuando se realiza la fotosíntesis, ¿no? Se genera varios procesos que finalmente van a generar el almacenamiento del carbohidrato que se ha formado a través del almidón, ¿sí? Entonces el almidón es una fuente de energía procedente de la fotosíntesis. Pero ¿qué pasa? El almidón no puede ser consumido como tal, ¿no? El almidón es una estructura demasiado grande para poder, pues, viajar por el floema, ¿no? Y llegar a diferentes órganos, diferentes células de la planta. Entonces necesita haber, pues, enzimas, ¿no? Que van a ir quebrando pedazos pequeños para que pueda ir llegando a toda y viajando, ¿no? A todo el torrente floemático que tiene una planta, ¿no? En este caso, pues necesita degradarse de almidón hasta sacarosa, ¿no? Para poder realizar ese viaje, ¿no? Esa transferencia. Inclusive, dentro de la célula, pues sacarosa van a quebrarse, ¿no? Fructosa, glucosa, 1-fosfato, probablemente, pues dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Dependiendo del compartimento, dependiendo de sus enzimas, pues para que sean aprovechadas, ¿no? Entonces, estos procesos, anabolismo, catabolismo, son procesos que se van dando simultáneamente, ¿no? Simultáneamente durante el funcionamiento de un organismo, ¿no? Entonces, las reacciones catabólicas y anabólicas a menudo van a estar muy vinculadas, ¿no? Y la energía liberada en las reacciones catabólicas a menudo se utilizan para impulsar reacciones anabólicas, ¿no? Es decir, para realizar un trabajo biológico, la contracción de los músculos, en este caso nuestro ejemplo del gato, ¿no? Que salta, por ejemplo, ¿no? O actividades celulares como el transporte activo a través de una membrana. Bien, entonces, de manera general, ¿no? De manera general, pensemos en un reloj, ¿no? Que tiene pues una especie de engranajes, ¿no? Cada uno puede ser de diferentes tamaños,
grandes, pequeños, medianos, ¿no? Pero que cada uno pues está interconectado, en este caso pues está como estos dientes, ¿no? Están interconectados específicamente para que cada uno funcione. Si uno se traba, pues todo, prácticamente el sistema no funciona, ¿no? Mismo que sean pues pequeños, pues todos están en absoluta equilibrio, ¿no? En absoluto, pues, dinámica, ¿no? Una dinámica que se pueda realizar. Entonces, procesos de anabolismo, catabolismo van a ocurrir de forma paralela y continua, ¿no? Para transformar energía en macromoléculas, ¿no? En macromoléculas. No es para estudiar, pero de una forma ustedes van a ver en sus cursos de más adelante, ¿no? Procesos, por ejemplo, en bioquímica, posteriormente en fisiología vegetal, si muchos van a llevar esos cursos también, pues van a ver ya específicamente, ¿no? Estos procesos, como son los procesos de un metabolismo de lípidos, metabolismo de carbohidratos, de aminoácidos, ¿no? Metabolismo relacionado a los glicanos, ¿no? A los nucleótidos, que se realizan de una forma, pues, simultánea, ¿no? Simultánea. Esas rutas bioquímicas se realizan de una forma simultánea, ¿no? En un ser vivo. Y esto pues va a generar, ¿no? Todo el funcionamiento de los seres vivos, ¿no? Pensemos aquí, por ejemplo, nuestro, eh, nuestro mamífero corriendo, ¿no? Aquí algunos organismos, ¿no? Que realizan esos movimientos. Esta plantita de aquí, la mimosa púdica, ¿no? Que genera pues esta reacción al tacto de una persona, ¿no? Al impulso de una persona que pues esta realiza un movimiento, ¿no? De cerrar sus foliolos debido pues al impulso que está generando, ¿no? Ese tacto. Y otros funcionamientos que realizan, ¿no? A través de estos procesos metabólicos, ¿no? Que se van a realizar. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a revisar un poco sobre las leyes de la termodinámica, que de alguna forma también nos conlleva a interpretar, ¿no? Estos cambios que se generan. Que tienen frente a ese, veremos este tipo de reacciones que tienen frente a estímulos. Por ejemplo, en el caso de la planta, no lo vamos a ver aquí en profundidad. Ustedes en el curso de fisiología vegetal, pueden ver diferentes, ¿no? Van a conocer un poco más sobre los estímulos que realizan, ¿no? Fototropismo, que es en el caso del sol, o geotropismo, en el caso, ¿no? De cómo las plantas van buscando el centro de gravedad, ¿no?
y diversos otros movimientos que realizan. Aquí en el curso de Biología General no vamos a ver ese detalle, ¿no? Pero pues de alguna forma es un proceso metabólico que va a realizar, ¿no? Un estímulo, ¿no? Un impulso de alguna forma pues nervioso que muchas veces lo estudian, ¿no? Justamente hay un área que estudia esos movimientos que realizan las plantas, ¿no? Y justamente las personas que estudian esa área, ¿no? Siempre tienden a, de alguna forma, le indican cómo colocar a los seres vegetales como seres súper inteligentes, ¿no? Que algunos están de acuerdo, algunas vertientes están de acuerdo, ¿no? Como seres sumamente inteligentes, ¿no? O pues otros indican de que ya es demasiado colocarlo en el espectro, ¿no? De los seres humanos, ya un poco, no sé exactamente, antropoformizar, algo así, no me acuerdo exactamente el término, pero ya sería como elevarlo hacia algo como humanizar, ¿no? Algo como humanizar las plantas, ¿no? Pero hay esas vertientes que en todo caso pues siguen estudiando un poco más de cómo se realizan esas reacciones, esas respuestas de las plantas a diferentes estímulos, ¿no? Bien, entonces, de alguna forma, todas esas energías, ¿no? Nos van a llevar a ir, pues, conociendo un poco más sobre la dinámica de los procesos que ocurren, ¿no? Entonces se han establecido una serie de leyes, ¿no? Que en realidad se han establecido hasta 4 leyes o reglas que explican, ¿no? Cómo se transfiere la energía, ¿no? Ya sea a través de calor y de trabajo, ¿no? Entonces, estas van a ser leyes que nos van a permitir comprender muchos de los fenómenos físicos y químicos que se presentan en la naturaleza y que están pues simultáneamente correlacionándose, ¿no? Trabajándose. Por ejemplo, aquí una fabricación de un pan delicioso, ¿no? En el horno, ¿no? El horno está encendido, es un sistema, el horno trabaja, ¿no? Con calor, que va a ser energía, va a transformar la masa, ¿no? La masa pues que va a llevar los ingredientes para poder formar finalmente el pan, ¿no? Entonces va aquí generarse también un trabajo, ¿no? A través de esa energía calorífica, ¿no? Va a generar un trabajo para generar un alimento finalmente, ¿no? Es un proceso que se realizan pues varias, ¿no? Varias fuentes de energía, varias formas de energía para poder generar pues un alimento, ¿no? Y que se están compaginando, ¿no? Que se están compaginando. Entonces pues se establecen esas leyes termodinámica, que significa en el verbo griego, ¿no? Termo, que viene de la palabra terme, que significa calor, y dinámica, que sería dinamis, ¿no? Y que sería potencia, ¿no? Potencia de calor. Bien, entonces se han establecido esas leyes, ¿no? Aproximadamente son 4 leyes. La ley 0, que si bien es cierto, sale después de la primera y la segunda, pero que de alguna forma establecieron que esta tendría que ser la ley 0 porque explica un poco sobre el equilibrio, ¿no? Un equilibrio que debe existir en un sistema. Esta es la ley 0 de la termodinámica o equilibrio térmico. Entonces vemos aquí, pues, que inicialmente tenemos un sistema A, un sistema B, y estos pueden estar en equilibrio térmico, ¿no?
el sistema A está en equilibrio con un tercer sistema que sería el sistema C, ¿no? Entonces, en consecuencia, el sistema B, si también va a estar inicialmente en equilibrio con el A, entonces el C y el B van a estar también en equilibrio, ¿no? Entonces, los tres sistemas A, B y C finalmente pues forman un equilibrio, ¿no? Un equilibrio térmico. Y de esa forma, ¿no? Si nosotros proporcionamos calor, van a estar los tres, ¿no? Justamente ya sea aumentando o perdiendo calor, ¿no? O perdiendo calor, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, pues algunos ejemplos, ¿no? Con una hilera, cuando ponemos un bloque refrigerante, una botella de jugo de naranja y una botella de té helado dentro de esta hilera, ¿no? Después de cierto tiempo todo tendrá la misma temperatura, ¿no? Llegan a un equilibrio. En el caso de un horno, ¿no? Pensemos en una estufa que va a estar a 120 grados centígrados. Se introduce una bandeja con 10 frascos de vidrio para esterilizarlos. Luego esos vidrios también van a tener, los frascos y la bandeja también van a capturar, ¿no? La misma temperatura en la cual se mantiene nuestra estufa, ¿no? Para realizar la esterilización de los frascos. En un vaso dentro del refrigerador, cuando dejamos un vaso de agua dentro del refrigerador por un cierto tiempo, la temperatura del agua no va a cambiar, ¿no? Si dentro del refrigerador está un frasco de mayonesa, entonces el vaso de agua y el frasco de mayonesa van a tener la misma temperatura en la cual se encuentra el refrigerador o la cual mantiene el refrigerador, ¿no? Entonces van a estar en equilibrio térmico esos dos sistemas que van a estar dentro, pues, de un refrigerador, ¿no? Entonces, esto sería, pues, la primera ley, ¿no? Perdón, la ley cero, disculpe, la ley cero. La primera ley, entonces, avanzando, la primera ley de la termodinámica es una ley bastante conocida, ¿no? Y bastante utilizada en el funcionamiento de pues, de los seres vivos, ¿no? Porque explica mucho de la conservación de la energía, ¿no? Esta fue propuesta por Rudolf Clausius, ¿no? En 1850, ya en el siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX, y señala que si un sistema hace un intercambio de calor con otro, ¿no? Su propia energía interna se transformará. El calor en ese sentido constituye la energía que un sistema tiene que permutar si necesita compensar los contrastes surgidos. Es decir, ¿no? El cambio de energía interna de un sistema es igual a la transferencia de calor desde o hacia el entorno y el trabajo realizado por o sobre el sistema, ¿no? Pensemos entonces, tenemos en un primer momento, ¿no? Una mantequilla, una barra pues, de mantequilla, ¿no? Esta es sólida, ¿no? A temperatura ambiente. Si le ofrecemos calor, ¿no? Esta mantequilla se va a derretir, ¿correcto? Se va a derretir. Entonces, en este caso, ¿no? El bloque de mantequilla inicialmente frío y compacto, luego de ser batido, ¿no? Tendrá una mayor energía interna que cuando la mantequilla estaba en el bloque frío, ¿no? Aquí vamos a ver que pues va a tener una energía interna mayor. Entonces, ¿por qué sucede este proceso? ¿No? Debido a la transferencia de energía por el trabajo de batirla y el calor generado. La mantequilla batida, por lo tanto, no creó energía, sino que tuvo que recibir la energía del entorno, que es esta fuente de calor, ¿no? Esto significa que la diferencia entre la energía final, ¿no? E2 menos la energía inicial que se ha colocado en la mantequilla, ¿no? Es igual a la suma del trabajo realizado, ¿no? El trabajo realizado más la fuente de calor que ha recibido, ¿no? Entonces tenemos aquí, pues, que
en esta mantequilla derretida va a encontrarse los procesos del trabajo que generó la persona, ¿no? El individuo para derretirla, y el calor también por otro lado, ¿no? Entonces la energía se ha conservado de alguna manera, pues en esta nueva forma que tiene la mantequilla. Va a haber una fórmula, ¿no? Que se ha establecido, en la cual pues es la diferencia, ¿no? De energía interna, es decir, la cantidad de energía interna en un estado final menos el estado inicial, ¿no? Entonces es la cantidad de calor más la cantidad de trabajo, ¿no? Bien, entonces ese es con respecto a la primera ley, ¿no? De la termodinámica. Ya hemos revisado la ley 0, la primera ley. Esta vendría a ser la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica explica por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario, ¿no? Una taza de café caliente se enfría, ¿no? Porque transfiere su energía en forma de calor al ambiente, ¿no? Que se encuentra a una menor temperatura, ¿no? Supongamos pues que nosotros estamos apresurados, ¿no? Y tenemos que desayunar, ¿no? De repente pues algunos colocan, ¿no? Un cubito de hielo para poder enfriar, ¿no? Su, pues, su bebida, ¿no? Y pues simplemente lo que hacen, justamente la bebida, ¿no? Es enfriada por la presencia de este cubito que ha sido, que se ha disipado en medio pues de ese pote de esa bebida caliente, ¿no? Que muchas veces lo utilizamos y así bajamos la temperatura, ¿no? Este es en el caso también, por ejemplo, pues muchas personas que realizan la natación, ¿no? Indican por qué es de que a veces en frío, ¿no? En frío, mismo en frío, pues no se atreven a nadar pues en piscinas calientes, ¿no? En piscinas muy calientes. La temperatura pues de una piscina está en torno a 25, ¿no? 20 grados, por ahí. Por más que puede ser muy frío, ¿no? No se atreven a nadar en temperaturas calientes porque el mismo ejercicio de la natación va a generar un calor, ¿no? Y que pues si la piscina está con agua caliente, pues es perjudicial para el nadador, ¿no? Y el nadador necesita, en todo caso, pues disipa el calor, ¿no? Disipa el calor, está moviendo los brazos, está moviendo todas las extremidades, ¿no? Está en total funcionamiento, ¿no? Dicen que justamente la natación es el mejor deporte porque realizas diversos ejercicios, ¿no? Entonces, pues necesita estar a temperatura, pues, ambiente, ¿no? Y no necesariamente caliente, porque, pues, es perjudicial para mantener el equilibrio, ¿no? La temperatura corporal del nadador, ¿no? Bien, entonces la segunda ley de la termodinámica direcciona, ¿no? Indica, ¿no? La dirección de los procesos termodinámicos, y esto ha sido establecido por Nicolas Carnot, ¿no? Entonces aquí tenemos las formas de la termodinámica, según la ley 2, ¿no? Entonces en los procesos espontáneos, ¿no? La energía útil siempre disminuye
y el rendimiento de una máquina siempre es inferior al 100%, ¿no? Ejemplos de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, con un biberón, ¿no? Si colocamos un biberón frío dentro de un recipiente de agua a 80 grados centígrados, el calor se transfiere desde el agua caliente hasta el biberón frío, ¿no? Con sopa caliente, tazón de sopa caliente se enfría por transferencia de calor al entorno. Con un cubo de hielo a 0 grados centígrados en un vaso de agua se derrite en el agua, ¿no? Con tinta vamos a ver pues que una gota de tinta siempre se va a esparcir en el vaso de agua, ¿no? O con mantequilla derretida, una mantequilla derretida nunca se solidificará a menos que se introduzca en un ambiente más frío, ¿no? En una nevera. Y finalmente, la tercera ley, ¿no? De la termodinámica, que está referida al cero absoluto, ¿no? Al grado de, en todo caso, pues el término de entropía, ¿no? Esto fue establecido por el físico y químico alemán Walter Nernst, que fue propuesto en 1912, ¿no? En el cual indican que un sistema que alcanza el cero absoluto, todos los procesos cesan y la entropía se aproxima al valor mínimo. Entonces, ¿qué es el cero absoluto, no? Es aquella temperatura por debajo de la cual ya no existe una medida menor, es decir, es lo más frío que una persona se puede imaginar, ¿no? Por ejemplo, en 1848, Lord Kelvin describió un valor para el cero absoluto de menos 273 grados centígrados, ¿no? Que es, que es 0 Kelvin, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De la nebulosa Boomerang, ¿no? Que registra la región más fría del universo, que se encuentra a una condición de cero absoluto prácticamente, ¿no? Es decir, tiene un grado Kelvin, ¿no? Y ¿será que los seres humanos, los seres vivos en todo caso, llegaríamos al cero absoluto? ¿En qué condición estaríamos llegando al cero absoluto? ¿Qué creen ustedes? ¿Los seres vivos pueden llegar al cero absoluto? No, profesora. No pueden. No habría vida ya. Ya no habría vida, ¿no? En este caso, tendría que haber un desequilibrio, ¿no? Justamente generado, y de esa manera existe vida, ¿no? Si los seres vivos llegan al cero absoluto, pues ya pasaron a mejor vida, ¿no? Como dice. Ya pasaron a otro nivel. Bien. Bien, chicos, entonces, consultas, dudas. Bien. Bien, entonces vamos a ingresar a hablar un poco sobre las enzimas, ¿no? Las enzimas que habíamos de alguna forma también mencionado en nuestros primeros slides, ¿no? Las enzimas van a ser también conocidas como catalizadores biológicos. En su gran mayoría, las enzimas van a ser proteínas, ¿no? Se dice que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas van a ser enzimas, ¿no?
tienen la capacidad de acelerar, es decir, aumentar la velocidad de una reacción orgánica que ocurre de forma muy lenta, ¿no? Sin formar parte del producto final ni desgastarse en ese proceso de reacción, ¿no? Este término, en todo caso, el concepto, ¿no? Fue establecido por Louis Pasteur, conocido como el padre de la microbiología, pero en todo caso no lo definió como tal, como enzima, ¿no? Sino le definió como fermentos. Y esto fue más o menos a mediados del siglo XIX, ¿no? En 1850. Entonces, las enzimas vienen a ser, pues, estos componentes biológicos que son como las tijeras, ¿no? Que habíamos mencionado, que permiten muchas veces generar el- un proceso de catabolismo, ¿no? Para poder aprovechar mejor, ¿no? Un determinado componente, un determinado metabolito, ¿no? Bien. Y entonces las enzimas van a ser importantes porque catalizan reacciones químicas necesarias para la sobrevivencia celular, metabolismo de los hidratos de carbono, de proteínas, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos, ¿no? Van a intervenir en una gran cantidad de reacciones en las células, en los tejidos y órganos, ¿no? Pueden actuar dentro de las células, fuera de estas, como en el caso, ¿no? De procesos que podamos realizar, ¿no? En el caso, ¿no? De tubos de ensayo que podemos también nosotros obtener de algunos organismos, ¿no? Enzimas que nos permitan realizar reacciones, ¿no? Por ejemplo, pues, en algunas actividades podemos nosotros obtener enzimas, por ejemplo, pues algunas enzimas amilasas, ¿no? Que pueden encontrarse en una mayor concentración en el caso, por ejemplo, de semillas en germinación, ¿no? Determinadas, en un determinado momento, inicio de la germinación, se encuentran más activas algunas enzimas, ¿no? Porque justamente comienza la degradación de componentes de energía, ¿no? Almidón, lípidos, y pues es un pool, ¿no? Es un pool enzimático el trabajar con algunas semillas, ¿no? Para obtener enzimas. Estas obviamente, ¿no? Muchas enzimas de procedencia vegetal, ¿no? Pero algunas otras enzimas que podemos obtenerlos de microorganismos, ¿no? Microorganismos que nos permiten, pues, procesos de fermentación, ¿no? Nos permite inclusive poder obtener bioetanol, ¿no? Procesos que permite el funcionamiento de un sistema más limpio, ¿no? Algunas enzimas, muchos de ellos actúan como eh, inhibidores, ¿no? Algunos también fármacos, en todo caso, van a inhibir, ¿no? La actividad enzimática, ¿no? En el caso, pues, de algunos componentes, por ejemplo, la algunos componentes, por ejemplo, algunas medicinas para poder controlar el colesterol, ¿no? Por ejemplo, la atorvastatina, ¿no? Son algunos de los fármacos que pueden ser utilizados justamente como inhibidores enzimáticos, ¿no? Y tenemos pues diversos, en todo caso, productos, ¿no?
que van a proteger, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de muchas personas que tienen problemas de gastritis, ¿no? Utilizan muchos protectores eh, 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 de estómago, ¿no? Antiácidos, que justamente van a bloquear las bombas, ¿no? De potasio para poder generar mayor acidez, ¿no? Esos antiácidos bloquean esas bombas y generan, pues, en todo caso, el equilibrio para poder realizarse una mejor digestión, ¿no? Luego tenemos muchas de las enzimas que van a ser introducidas, ¿no?, en la alimentación, ¿no?, en la agricultura. Muchos de estos procesos de estas enzimas, entonces, van a ser utilizadas, por ejemplo, pues como bioremediadores, ¿no? Actúan en esos procesos de bioremediación, ¿no? Son también indicadores o utilizan, ¿no?, para el diagnóstico de muchas enfermedades, ¿no? Muchos problemas de salud son también diagnosticadas por algunos reconocedores de estas enzimas, ¿no? De estas enzimas. Entonces, tenemos que estos son catalizadores biológicos, entonces son agentes capaces de acelerar una reacción química sin formar parte del producto final ni desgastarse en el proceso, ¿no? Actúan disminuyendo la energía de activación, ¿no?, de una reacción para rendir el mismo producto. Entonces esto es una gráfica de una cinética, ¿no?, de una reacción que se realiza, cualquiera que sea esta, por ejemplo, para quebrar sacarosa, ¿no? Se necesita, pues, una enzima para que pueda realizar esa quiebra de esas moléculas que, en todo caso, se podría realizar, ¿no?, de una forma bastante lenta y con mayor gasto de energía, ¿no? Esta línea aquí morada, ¿no? Vemos que, por ejemplo, si sin presencia de enzima, ¿no?, habría un mayor gasto de energía, ¿no? La energía va hasta el tope, ¿no? Una energía de activación no catalizada, ¿no? Es decir, que no actúan las enzimas. Sin embargo, cuando colocamos una enzima, ¿no?, o está presente una enzima, esa energía de activación es reducida, ¿no? Entonces tenemos que los reactantes, ¿no?, van a realizar, finalmente vamos a obtener los mismos productos, ¿no?, ya sea con presencia o ausencia de la enzima, pero que con presencia de enzima vamos a generar un menor gasto de energía, ¿no? Un menor gasto de energía. Esta es la curva del proceso que realizan las enzimas, ¿no? Ese es un proceso, una reacción exergónica también, ¿no? También vamos a conocer que cada enzima que va a ser utilizada, ¿no?, tiene codificación o es codificada solo por un determinado gen, ¿no? De esta forma va a tener una actividad muy específica, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar de repente, pues, una enzima que tenga, pues, diversas funciones. Existen, pero por lo general son enzimas muy específicas, ¿no?
Las enzimas muestran mayor efectividad y especificidad, ¿no? Solo catalizan una reacción química determinada, ¿no? Entonces, generalmente son bastante específicas, ¿no? Para realizar una reacción. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo estarían actuando, ¿no? El sustrato cuando entra a la enzima, ¿no? Tenemos aquí, pues, esta enzima que tiene esta forma, pues, media, como un Pac-Man, ¿no? Medio recortado, ¿no? Este lugar donde se va a encajar, ¿no? El sustrato es el sitio activo, ¿no? Este es el sitio activo, o sitio catalítico también lo mencionan, ¿no? Y pues vemos que en este caso va a tener, digamos, la misma simetría de encaje, ¿no? Al sustrato. Entonces, de esa manera nos indican de que va a haber especificidad, ¿no? Y este proceso, en todo caso, ha venido siendo elucidado de cómo es de que se encaja, ¿no? El sustrato y la enzima. Entonces se han establecido algunos modelos, ¿no? Tenemos el modelo llave cerradura, ¿no? Imagínense pues que eh, una llave tiene pues esas canaletas, ¿no? Bastante definidas y específicas para que ingresen a una determinada cerradura, ¿no? Es en esa misma lógica, pues aquí se mueve, es en esa misma lógica que pues actuarían una enzima y un sustrato, ¿no? Por eso es que Fischer en 1894 estableció como un modelo llave cerradura. Entonces aquí tenemos, ¿no? Nuestro sustrato, el sitio activo de la enzima, que van a unirse, ¿no? Se van a encajar, se van a encontrar perfectamente. Va a haber una condición en la cual se forma un complejo enzima-sustrato, ¿no? La enzima cambia ligeramente por la unión al sustrato, vamos a encontrar un complejo enzima-producto, ¿no? Debido a la acción, ¿no? Y pues finalmente se liberan los productos y nos deja libre la enzima, ¿no? Esto era para que esté acá, se ha movido, ¿no? Entonces tenemos enzima más sustrato, me forma mi complejo enzima producto, ¿no? Y finalmente no, perdón, esto es acá y esto es aquí, ¿no? Perdón, este ES es acá y este es aquí, ¿no? Entonces se forma un complejo enzima sustrato, liberándose finalmente enzima más producto, ¿no? Voy a acomodar. Entonces, esto es el modelo llave cerradura. Y luego tenemos un otro modelo llamado ajuste inducido, que se estableció en 1954, ¿no? Previamente 60 años después, en el cual igual establecen una especie, pues, de encuentro, ¿no? De enzima y sustrato, pero habrían algunos no, no tan específico, ¿no? En los recortes, pero sí una forma muy complementaria tanto de la enzima como del sustrato, ¿no? Es decir, en la polaridad, en el encuentro, muy probablemente, pues, de enlaces, ¿no? Ya estamos, pues, a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, con seguridad los avances indicaron que pues habrían mayor información de esa especificidad, ¿no? De la enzima con el sustrato. Entonces se realiza un ajuste inducido, ¿no? Aquí tenemos estos dos, en todo caso, modelos, ¿no? El modelo llave cerradura, que se juntan al sitio activo, ¿no? Forman este complejo, ¿no? Enzima sustrato, finalmente se libera el producto y queda la enzima, ¿no? En el modelo del encaje inducido,
tenemos la enzima, ¿no? Vean que el sitio activo no es una forma complementaria como teníamos aquí en la llave cerradura, ¿no? Entonces tenemos una enzima en el encaje inducido, ¿no? El sustrato. Va a haber un estado intermedio, un complejo que se forma y finalmente el producto, ¿no? Que se libera. Y queda nuestra enzima. Pero acá, en todo caso, indican, ¿no? De que va a haber, pues, como les digo, enlaces, va a haber complementariedad de la enzima con el sustrato de tal forma, pues, que se encuentren en un lugar específico para que se realicen dichas reacciones, ¿no? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, pues esta enzima más sustrato, el complejo, perdón, enzima sustrato, que da finalmente enzima más producto, ¿no? Un ejemplo sería la maltasa, ¿no? Más la maltosa, formaría, ¿no? Maltasa más 2 moléculas de glucosa, ¿no? Y las enzimas, dentro de los procesos de metabolismo, ¿no? Realizan una serie de reacciones, ¿no? Entonces, en esa condición de reacciones, dependiendo del tipo de reacción que realicen, se van a clasificar, ¿no? Y pues, según los grupos, van a tener diferentes nombres. Algunas que van a oxidar se van a denominar oxidorreductasas, ¿no? Me refiero a un grupo grande de enzimas, ¿no? Que realizan reacciones de oxidorreducción. Algunas que van a transferir grupos funcionales, entonces a ellas se les denominará transferasas. Algunas que van a realizar hidrólisis, ¿no? Como las hidrolasas, ¿no? Algunas realizan reacciones de adicionar dobles enlaces, ¿no? Que se van a denominar liasas. Pensemos, por ejemplo, en ácidos grasos, ¿no? Que podemos encontrarlo en los fosfolípidos, en esas colas que estábamos mencionando ayer, y que algunas pues tienen dobles enlaces, ¿no? Algunas tienen una, son saturadas, otras son insaturadas, ¿no? Entonces, en ese proceso de adicionar dobles enlaces, van a actuar enzimas y las enzimas van a ser pues del tipo liasa, ¿no? Algunas van a ser reacciones de isomerización, van a ser entonces clasificadas como isomerasas y algunas van a formar enlaces con consumo de ATP, ¿no? Estas van a ser denominadas como ligasas, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de grupos grandes, ¿no? Sí, aparentemente en este caso, ¿no? Su compañera pregunta si todas las reacciones son reversibles. El modelo grande, en todo caso, indica, ¿no? Este icono que tiene una reversión, ¿no? En ambos casos, ¿no? Probablemente existan excepciones, ¿no? Existan excepciones porque, pues, un ácido graso con doble enlace muchas veces difícilmente se pueda revertir, ¿no? Que tiene tendencia tal vez a generar más dobles enlaces, pero perderlo tal vez necesite energía, ¿no? En esa condición. De repente existan pues singularidades, ¿no? De una forma general, ¿no? Tenemos este tipo de, todo caso, de ida y de vuelta, ¿no?
reacciones de ida y de vuelta. Y algunos ejemplos, entonces, algunos ejemplos más específicos. Por ejemplo, enzimas que van a estar relacionadas, que podemos encontrar en las paredes celulares, en las células vegetales, ¿no? Tenemos algunas, por ejemplo, esas oxidorreductasas, ¿no? Algunas enzimas peroxidasas, que van a formar puentes de isoditirosina, ¿no? Malato deshidrogenasa, que están dentro de la formación de NADH, ¿no? NADH oxidasa, ¿no? Formación de peróxidos. Lacasas que utilizan componentes llamados monolignoles, que van a estar dentro del grupo de compuestos secundarios, ¿no? Que forman parte de la lignificación, ¿no? Recuerden, pues, que las células, las plantas, tienen tejidos llamados, por ejemplo, los esclerénquimas, ¿no? Que tienen componentes como la lignina, ¿no? Que van a generar soporte. Entonces van a ir formando esa malla interesante que es la lignina, con adición y con actuación de estas enzimas lacasas, ¿no? O en la degradación de algunos monosacáridos, ¿no? En los extremos no reductores por exoclinasas, ¿no? Que van a ir cortando de afuera, o en todo caso algunas otras enzimas que actúan cortando de adentro para generar la desintegración de grandes cadenas de azúcares, ¿no? Que van a estar en la pared celular. Otros, en todo caso, más complejos. Estos son, pues, carbohidratos sumamente complejos, ¿no? Sumamente grandes. Entonces, estas enzimas actúan en ese proceso, ¿no? Extensión de la pared celular. Estamos hablando, pues, de un sinfín de unidades de glucosa, ¿no? Entonces, que van a estar actuando esas enzimas, ¿no? Bien. Hemos visto entonces que muchas de esas enzimas llevan el sufijo asa, ¿no? Amilasa, ureasa, tirosinasa, ¿no? Como un nombre clásico, ¿no? Es un sufijo que se utiliza, ¿no? Esa determinación asa. Entonces, también, según el tipo de reacción que catalizan, por ejemplo, algunas deshidrogenasas que van a catalizar la sustracción de hidrógenos, o carboxilasas que van a actuar en el proceso de carboxilación, ¿no? Retiro de un CO2, ¿no? De un sustrato, ¿no? De una molécula, ¿sí? Entonces estamos hablando de una molécula, un carbohidrato, ¿no? Unidades grandes con actuación de las enzimas que son como las tijeras, ¿no? Y pues el comportamiento de una enzima es muy sensible, ¿no? Tenemos aquí una serie de factores como la temperatura, la radiación, algunos productos finales, inhibidores, ¿no? pH, el agua, ¿no? Que actúa en la modificación, ¿no? De esta enzima, de algunas enzimas, de las enzimas, perdón, de las enzimas. Son factores que van a actuar, ¿no? Afectando, mejorando o en todo caso inhibiendo, ¿no? La actividad enzimática. Entonces, tenemos que estas pueden actuar, ¿no? Dependiendo de la velocidad de reacción, que puede ir aumentando a medida que aumenta la concentración de sustrato hasta que la enzima se sature, ¿no? En el caso de ver la cantidad de sustrato que está, ¿no?
podemos encontrar entonces que pueden haber limitaciones, ¿no? Por tener una baja concentración de sustrato. Aquí tenemos el sustrato, ¿no? Y las enzimas. O tenemos también cambios cuando hay una alta concentración de sustrato y una baja cantidad de enzimas, ¿no? La temperatura, en muchos casos, ¿no? La enzima pues tiene una temperatura óptima de trabajar, ¿no? Fuera de esta temperatura óptima, la velocidad de reacción o la reacción en sí es muy pobre, ¿no? Es muy escasa. Entonces también tiene una temperatura óptima para que esa reacción se dé en una totalidad, ¿no? En un éxito, y fuera de ella, pues va a tener sus inconvenientes, ¿no? Bien, entonces también, igual que la temperatura, muchas enzimas actúan en un rango de pH óptimo, ¿no? Por eso que muchas veces cuando nosotros vamos a un laboratorio, tenemos que utilizar, no sé si han escuchado, un buffer, una solución tampón, ¿no? Que le permita amortiguar el impacto que pueda generar algunos reactivos, ¿no? A una enzima, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar, pues, en un ambiente óptimo, en un ambiente de un pH que conocemos, en la cual nuestra enzima va a actuar de la mejor forma. Bien, entonces, de esa manera, ¿no? Hemos estado bordeando un poco las enzimas también. Pues muchas enzimas también van a actuar, ¿no? Con algunos componentes como cofactores, ¿no? Con apoyo de estos cofactores, también las enzimas actúan, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Y de esa forma se realiza la reacción. Tenemos como cofactores algunas vitaminas, algunos minerales, el calcio, el magnesio, son cofactores de muchas reacciones, ¿no? Eso lo vamos a ver en algunos procesos metabólicos, como en el caso de la fotosíntesis o la respiración, ¿no? ¿Qué pasa cuando se plancha el cabello? Ocurre una desnaturalización. Sí, habíamos visto, ¿no? Que los puentes, en todo caso, que se genera en un cabello rizado, ¿no? Puentes de hidrógeno o puentes de sulfuro, ¿no? Que se establecen en los cabellos rizados, ¿no? Terminan probablemente por quebrarse cuando actúa calor, ¿no? En ese momento, ¿no? Los cabellos al generar ese planchado, pues terminan por quebrar esos puentes de hidrógeno, ¿no? Es algo muy, en todo caso, bueno. Yo creo que para cabellos resistentes, ¿no? Para cabellos resistentes que permitan. Algunos cabellos son más delicados y no todos tienen que pasar por esa etapa, ¿no? Bien, jóvenes, entonces